Hablemos un poco sobre el antiguo Egipto, la civilización del Nilo. Esta exposición la dará el grupo compuesto por Samantha Serrada, Yandit Pérez, Dailis Nadal, César Silva, Valeria Molina y Roraima Quintero. Todo comienza hace unos 3000 años antes de Cristo. Junto al Nilo floreció una civilización, debido a que distintos asentamientos de población dispersas alrededor del Bajo y del Alto Egipto se juntaron para aprovechar los recursos que le daba este maravilloso río. Al principio estas dos poblaciones se dividían, era Bajo Egipto y Alto Egipto. De igual modo aprovechaban la riqueza porque entre junio y septiembre el río Nilo florecía y se volvía a secar, dejando tierras fértiles para la agricultura en medio de un desierto total. Vamos a dar una breve historia de los periodos más importantes de Egipto, debido a que gracias a esta pudieron florecer todas las artes que nos quedaron hoy en día. El periodo predinástico fue cuando surgieron las primeras comunidades, plantando trigo, cebada y lino, usando el cobre, la piedra pulida, como principal material para la creación de sus herramientas. En este tiempo estaba dividido el Alto y el Bajo Egipto. Exactamente 3100 años antes de Cristo ocurrió la unificación de Egipto. El primer faraón Namer unificó el Alto y el Bajo Egipto. Se fundó Menfis como capital de este reino unificado. Por acá está esta obra, se llama La Paleta de Nemer, donde se muestra en estos símbolos la unificación de los dos reinos. Y a partir de aquí surgió nuestro periodo dinástico hasta el año 2686 a.C. Los artesanos egipcios eran verdaderos maestros. Trabajaban con alfarería, cerámica, vidrio, faenza, textilería, cestería, orfebrería y joyería, escultura y tallado en piedra. Muchos artesanos trabajaban en talleres organizados como los de Deir el Medina, la aldea de los trabajadores de tumbas. Sus creaciones no solo eran decorativas, muchas tenían un profundo fin religioso, destinadas a proteger al difunto en el más allá, como se describen en el libro de los muertos, a través de los usheptis. Además, la elaboración de los objetos reflejaba la jerarquía social, con piezas más elaboradas para la élite. Las artesanías del antiguo Egipto son un testimonio verdadero de una civilización que valoró la belleza, la funcionalidad, la conexión con lo divino. Cada pieza nos cuenta una historia de ingenio, fe, una sociedad rica en tradiciones. Religión del Antiguo Egipto. La religión en el Antiguo Egipto fue uno de los pilares fundamentales de su civilización. Eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, y estos estaban profundamente conectados con todos los aspectos de la vida diaria, desde la política hasta la agricultura, la medicina y la muerte. Los egipcios buscaban mantener el Mat, un concepto de orden y armonía cósmica. 2. Características de la religión egipcia. Eran politeístas, lo que quiere decir que adoraban a cientos de dioses. Cada uno cumplía funciones específicas. Algunos dioses principales eran Ra, el sol, Osiris, el más allá, Isis, la maternidad, y Anubis, la muerte, entre otros. Antropomorfismo y zoomorfismo. Los dioses eran representados con forma humana, animal o combinaciones de ambas. Por ejemplo, Anubis tenía cuerpo humano y cabeza de chacal. Templos y sacerdotes. Los templos eran casa de los dioses y el faraón era considerado un intermediario entre los dioses y el pueblo. Los sacerdotes realizaban rituales diarios para mantener el favor divino. El mito de Osiris.
uno de los mitos más importantes que explica el ciclo de la vida y la muerte y la resurrección. Osiris es asesinado por su hermano Set y resucitado por Isis, su esposa. Este mito nos da un mensaje, el cual es que en esta religión, cuando uno llega a su muerte, pues resucita. La momificación. La momificación es cuando se decía que había vida después de la muerte. Es decir, que había una transición hacia otra vida. Para alcanzarla era necesario pasar por el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma del mat. La momificación se desarrolló para preservar el cuerpo, ya que creían que el alma debía reconocer su cuerpo para vivir eternamente. El faraón. El faraón era el gobernante político y también una figura divina. Era considerado el hijo de Ra y su papel era mantener el Mat en la tierra. Muchos faraones construyeron templos y pirámides como actos religiosos. Los faraones más importantes eran Tutankamón. Este subió al trono con solo 9 años. Restauró las tradiciones del politeísmo. Su tumba fue hallada en 1992 por Howard Carter, lo que lo convirtió en el faraón más famoso en la actualidad. Su máscara funeraria es uno de los íconos de Egipto. 2. Ramsés II. Reinó más de 60 años durante el apogeo del Imperio Nuevo. Construyó monumentos grandiosos como Abu Simbel y el Ramesseum. Firmó el primer tratado de paz conocido tras la batalla de Kadesh. Se le considera uno de los faraones más poderosos de la historia. Cleopatra VII. Fue la última faraona de Egipto y figura clave en la política mediterránea. Formó alianzas con Julio César y Marco Antonio. Se suicidó tras la derrota ante Octavio, futuro Augusto, marcando el fin del Egipto faraónico y el comienzo del dominio romano. Cleopatra era muy inteligente, carismática y estratégica. Las pirámides. Las conocidas pirámides egipcias se construyeron en una época en que Egipto era una de las civilizaciones más ricas y poderosas del mundo, hace más de 4000 años. La finalidad de estas construcciones que fueron grandiosas. El principal objetivo de las pirámides era servir de tumba a las personas importantes o adineradas de Egipto y principalmente a sus reyes, los faraones. Las viviendas estaban constituidas por varias habitaciones, alrededor un gran salón con columnas y luz cenital. Disponían de terrazas, bóveda subterránea y un jardín al fondo. Muchas viviendas disponían de patios interiores de donde provenía la luz, con todas las habitaciones dispuestas en torno al mismo y sin ventanas al exterior por la necesidad de protegerse contra el calor. Los templos. Los templos egipcios eran casa de los dioses, diseñadas para perdurar por toda la eternidad. Su grandeza reflejaba el poder del faraón y la devoción hacia lo divino. Los templos egipcios seguían un diseño axial con una progresión de espacios que iban de lo más público a lo más sagrado. Mi nombre es Noreima Quintero y hoy les estaré hablando sobre las vestimentas egipcias. Desde la más remota antigüedad, las vestimentas egipcias no solo han tenido la aplicación práctica de proteger al cuerpo de los elementos, sino que también ha sido una forma para expresarse de una manera artística y creativa. Asimismo, ha funcionado para crear distinciones de clase, para representar el poder de una forma simbólica y para crear una conexión con lo espiritual. ¿A qué nos referimos con distinciones de clase? Ya que con las ropas ellos la hacían de diferentes maneras dependiendo de la clase en la que estuviera, y con esa ropa ellos podían ver, depende de las decoraciones, los detalles, podían saber y podían ver a qué tipo de estatus tú pertenecías, si al de clase alta o el de clase baja.
para representar el poder de una forma simbólica. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que los vestuarios no solamente estaban hechos para distinguir a una persona a qué estatus pertenecía, sino que también ellos podían representar con esas ropas poder, jerarquía y mando. También tenemos para crear una conexión con lo espiritual, ya que con los detalles o decoraciones que tuviera esa ropa, los egipcios creían que, bajo sus creencias, que eso los podía hacer conectar con lo espiritual y con los dioses. Una de las civilizaciones donde se puede ver esto es en el Egipto faraónico, donde se creó una cultura particular que duró miles de años, donde se desarrollaron distintos tipos de vestimentas, tanto para faraones poderosos como también para campesinos y esclavos. ¿Cómo podemos saber la moda y vestimenta de una cultura de hace más de 4.000 años de antigüedad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, se logró saber cómo eran y algunos materiales de los que utilizaban gracias a las investigaciones de los arqueólogos e investigadores que fueron descubriendo esto gracias a algunas pistas que siguieron, que con ellas se pudo saber el tipo de vestimentas, moda, materiales y producción. En este caso tenemos 3 fuentes. Está el arte, las tumbas y las escrituras. De estas fuentes se lograron saber cuáles eran los materiales usados y su producción. Ejemplo, en el arte reflejaba la vida y materiales de las distintas clases a través de decoraciones en palacios, tumbas, templos, murales, entre otros. Pues en estos dibujos que estos egipcios dejaban, tanto en tumbas como en templos, en palacios, entre otros, reflejaban los estatus, las clases en esos tiempos, reflejaban la vida a través de los dibujos que hacían, y ahí también se podía saber qué tipo de vestimentas eran las que utilizaban. Vamos con la segunda, las tumbas. Se podía observar vestimentas, accesorios y materiales reflejando la vida y costumbres de la época. Los investigadores lograron descubrir qué tipo de material utilizaban los egipcios en sus vestimentas, ya que los egipcios enterraban a las personas antes con sus ropas, accesorios, con sus máscaras, con sus calzados, ya que bajo su creencia ellos decían que esto lo iban a utilizar en su viaje al más allá. Entonces, gracias a algunas tumbas que fueron descubiertas, pudieron ver qué tipo de material, el tipo de calzado que utilizaban, el tipo de accesorios que utilizaban, el material de sus accesorios. También en las vestimentas se logró saber qué tipo de material, aparte del lino, era el que más se usaba. Vienen las escrituras, ya que en ellas se describían algunas de estas vestimentas de diferentes clases, materiales y estilos con detalle. Pues algunas escrituras que dejaron los egipcios describían completamente algunas de las vestimentas de las clases altas y bajas, donde colocaban de manera detallada la forma en la que eran estas vestimentas. Entonces, con esto, como les decía, gracias a las tumbas se pudieron saber cuáles eran los materiales que utilizaban. En este caso, los materiales que utilizaban eran la lana, el cuero y pieles de animales, aunque las pieles de animales no lo utilizaban seguido, ya que la consideraban naturalmente impura. Pero comúnmente se utilizaban más el lino, que esta era una planta de la que podían extraer las fibras para crear ropa. Esta era muy común y el lino era casi con la que se creaban tanto ropas para altas sociedades como para bajas. El tipo de producción también se logró saber, también por los dibujos y el arte. En este caso, el lino se trabajaba tanto manualmente o con usos para formar hilos. Luego, con telares se tejía desde lienzos gruesos hasta delicadas telas translúcidas.
El lino era muy difícil de teñir, por lo que se dejaba blanco, aunque a veces se podía teñir de colores usando tintes vegetales que daban colores como amarillo, rojo, hennas, azules, entre otros. Con todo esto, seguimos a las vestimentas de las distintas clases que había. En este caso comenzaré con las clases bajas hasta las clases altas. Las vestimentas de campesinos, obreros y pobres. Los hombres utilizaban vestidos de lino ajustados con tirantes o mangas sencillas. Accesorios como cinturones de fibra vegetal, amuletos sencillos, pañoletas para protegerse del sol. El cabello lo traían corto, rapado. El calzado de hombres y mujeres era generalmente descalzo. Las mujeres utilizaban vestimentas tales como vestidos de lino ajustados con tirantes o mangas sencillas, accesorios como telas envolventes para cargar a sus bebés, pulseras de fibra vegetal, pañoleta para protegerse del sol. Esa pañoleta era muy importante para que los rayos solares no les pegaran directamente a la cara y a la piel. El cabello era largo o recogido, sin peluca, a veces con cintas de tela. Seguimos con vestimenta militar. Las vestimentas eran faldas cortas de cuero y lino para facilitar la movilidad en combate. Estas eran más arriba de las rodillas, ya que esto les permitía mejor movilidad a la hora de ir al batallón. Utilizaban poca ropa sin armaduras pesadas. Algunos accesorios eran escudos de cuero como protección principal. Calzado descalzo. Habían algunos que llevaban sandalias de cuero o fibras vegetales, aunque eran muy pocos. Seguimos con vestimentas de clases altas. Los hombres utilizaban vestidos largos de lino fino y faldas con diseño con colores distintivos. Accesorios, tanto como mujeres y hombres, utilizaban fajas, cinturones ornamentados y velos decorativos. Cabello, tanto mujeres y hombres, como pelucas muy bien elaboradas de lino, cuero, lana o fibra de palma, adornadas con cintas decorativas y pañoletas sobre la cabeza. Calzado, tanto mujeres y hombres, como sandalias de cuero o de fibras vegetales. Las mujeres utilizaban vestimenta como vestidos ajustados con transparencias delicadas, accesorios tanto mujeres y hombres como collares, brazaletes, aretes y coronas con símbolos religiosos, como la cobra y el escarabajo. Algunos materiales que utilizaban en estos accesorios era la amatista, el lapislázuli y la plata. Seguimos con vestimenta religiosa. Utilizaban faldas, túnicas y vestidos. Estos eran los que lo utilizaban eran los sacerdotes y faraones. Accesorios tales como pieles de leopardo. Esto lo utilizaban en rituales y ceremonias. Solamente estaba aceptado que lo utilizaran los sacerdotes y los faraones. No podía utilizarlo más nadie. Las bandas con textos religiosos, que era un adorno simbólico. Utilizaban máscaras de animales que representaban a los dioses en los rituales de momificación. Mantas largas de raya y tiras de lino, con el que envolvían al muerto con resina para su viaje al más allá. Seguimos con vestimenta de la realeza. Los hombres utilizaban vestidos y faldas decoradas, accesorios tales como armadura colorida, corona blanca, roja y doble corona. Los calzados de las mujeres y hombres eran sandalias de oro. En ese caso solamente eran esas eran con un material más caro. El cabello de las mujeres y los hombres eran coletas adornadas con joyas. Las mujeres utilizaban vestidos ajustados al cuerpo y mantas decoradas, accesorios tales como joyas, amuletos, corona de buitre, cobra y corona de punta plana, corona de buitre y cobra como también los de las clases altas, Para agregar, para culminar mi exposición, quiero terminar dando unos datos que me parece importante agregarlo. Los niños, tanto de clase baja como de clase alta, solían estar desnudos debido al clima cálido, excepto en ceremonias que se les ponían joyas dependiendo del estatus que tenían. Ellos permanecían desnudos hasta la pubertad, pues estos niños permanecían
casi siempre desnudos, en ceremonias donde se hacían rituales. Ellos tenían que llevar joyas donde se le taparan sus partes íntimas, dependiendo de qué estatus estaban. Si eran estatus altos, pues los niños llevaban joyas más como estilizadas, en este caso como de oro, plata, lapislázuli, entre otros. En cambio, los niños de clase baja utilizaban joyas más como de barro y también de fibras vegetales. Por último, los maquillajes que usaban las clases altas y bajas eran pigmentos de metales o vegetales que usualmente utilizaban para pintarse los labios, ojos y uñas. En este caso, los colores más famosos eran el verde y el negro. Gracias por su atención. Legado del Antiguo Egipto. Este se divide en varias partes. Primero tenemos el nacimiento de la escritura y la administración. El Antiguo Egipto nos legó uno de los avances más revolucionarios de la historia, que fue la escritura jeroglífica. Esta innovación no solo permitió registrar la historia, las leyes y la literatura, sino que fue fundamental para el desarrollo de una compleja administración estatal, con múltiples beneficios, ya que gracias a la escritura los egipcios pudieron organizar eficientemente su vasto imperio, gestionar recursos y así recaudar sus impuestos. Podemos recalcar los aportes que tuvieron al mundo actual. En la medicina, los egipcios desarrollaron conocimientos médicos impresionantes para su época, todo documentado en papiros. Realizaban cirugías complejas, conocían la relación entre órganos y utilizaban una amplia variedad de plantas medicinales y tratamientos según sus creencias. En la arquitectura e ingeniería, las pirámides y templos colosales son un testimonio de su avanzado dominio, ya que estos dominaron la talla y el transporte de enormes bloques de piedra y la construcción de grandes estructuras que han perdurado milenios en el mundo. En la astronomía y calendario, sus observaciones estaban ligadas a su religión y a la vida agrícola, especialmente en el ciclo del Nilo. Desarrollaron un calendario solar de 365 días dividido en 12 meses y 3 estaciones, que fue precursor del calendario juliano y en última instancia del calendario gregoriano que usamos hoy en día. También crearon relojes de sol y de agua que se llamaban clepsidras para medir el tiempo. Y como último aporte, destacaron mucho en las matemáticas. Aunque sus matemáticas eran más prácticas que teóricas, los egipcios aplicaron principios geométricos y aritméticos para la construcción, la agrimensura, que era la medición de tierras después de las inundaciones del Nilo, y la contabilidad.